Bueno, arrancamos. La idea de la clase de hoy es repasar, ver los temas del segundo principio de la termodinámica. Y para eso vamos a trabajar, entonces, segundo principio, vamos a trabajar, por lo menos al principio, en cuestiones relacionadas con las máquinas térmicas. ¿Sí? Podríamos pensar máquinas térmicas en general, pero en particular alguna como esta. Cuando pensamos en una máquina térmica, pensamos en algún dispositivo que convierte calor en trabajo, como podría ser esta máquina que está representada acá, en la que el calor que se genera por la combustión de algún combustible vaporiza agua, el vapor de agua se usa para mover un pistón, y ese pistón puede hacer trabajo, que podría eventualmente convertirse en energía eléctrica. Entonces, digamos que las máquinas térmicas son dispositivos que transforman calor en trabajo y siempre usan alguna sustancia sobre la que ocurren transformaciones termodinámicas de manera cíclica. Porque fíjense que luego de realizar un ciclo, esta rueda, de un giro completo, el pistón vuelve al mismo lugar y podríamos pensar como que el sistema volvió al punto inicial. ¿Sí? La idea de estas máquinas cíclicas es que funcionen de manera continua para generar continuamente energía. El desarrollo de la termodinámica en el siglo XIX se dio sobre todo frente a una demanda concreta que era la de la revolución industrial, de generar máquinas que pudieran producir, y esas máquinas en general eran máquinas térmicas. A partir de la combustión del carbón, por ejemplo, podían funcionar, podían, por ejemplo, mover un tren. ¿Sí? Entonces, gran parte del desarrollo de la termodinámica en el siglo XIX tuvo que ver con esos problemas concretos. Y la gente empezó a pensar cómo formalizar lo que ocurría en las máquinas térmicas con un objetivo bien específico, que era por un lado entender y por el otro optimizar el rendimiento de estas máquinas. Básicamente podríamos decir que en una máquina térmica tenemos un foco a una temperatura caliente, ¿sí? Una fuente caliente, decimos a veces, que en este caso sería la caldera. La máquina hace, como consecuencia de la absorción de un calor, realiza determinado trabajo y además devuelve parte de la energía como calor a algo que llamamos fuente fría, que en el caso anterior podría ser el entorno, ¿sí? El aire, el ambiente. Fíjense que en esta convención están los signos que usamos nosotros. Los calores son positivos si absorbe el sistema, negativos si absorbe si lo cede el sistema, a diferencia de algunos de los videos que les pasé, de los links que les pasé, pero espero que eso no los haya confundido. Entonces dijimos, esas máquinas pueden funcionar trabajando de manera cíclica. Uno de los ciclos más estudiados es un ciclo ideal, que fue pensado por Carnot, y que constituye. Está formado por 4 etapas, ¿sí? Es un ciclo reversible y en el cual el sistema está en contacto con dos fuentes de temperatura, una temperatura 1 y una temperatura 2, que es menor. ¿Sí? En el ciclo este, como explicaban los videos, hay 4 etapas. Una expansión isotérmica, que ocurre a la temperatura T1, una expansión adiabática, luego una compresión isotérmica a la temperatura T2 y una compresión adiabática, de manera que el sistema recorre un ciclo. Como consecuencia de ese ciclo, en la primera etapa, el sistema absorbe calor de una fuente caliente, en la tercera etapa libera calor a una fuente fría, y como consecuencia de todo eso realiza un trabajo que numéricamente corresponde al área encerrada por todo este ciclo, ¿sí? Porque en esta parte realiza un trabajo hacia el entorno y en esta otra parte, durante la compresión, el entorno realiza un trabajo sobre el sistema. Entonces, el trabajo neto que hizo luego de un ciclo corresponde numéricamente al área debajo de esta curva, dentro de esa curva. Eh, bueno, fíjense que podemos pensar el ciclo de Carnot en un diagrama presión-volumen, como en este caso y como en los videos que les mostré, pero también podríamos pensarlo en un diagrama temperatura-volumen. Si esta etapa, la roja, es una etapa isotérmica, en un diagrama temperatura-volumen correspondería a una línea horizontal, ¿sí? Porque ocurre una temperatura constante. Esta segunda etapa, que es la expansión adiabática, habíamos visto que las adiabáticas tienen más pendiente que las isotermas en un diagrama PV. En este tipo de diagramas, bueno, entonces la temperatura, ¿se acuerdan? Para una isoterma, para una curva diabática reversible, la temperatura va como 1 sobre el volumen a la gamma menos 1, o sea, la R sobre CB. La temperatura cae como una función del volumen, ¿sí? La tercera etapa vuelve a ser isotérmica y la cuarta es una compresión adiabática.
O sea que este diagrama presión-volumen se corresponde con este diagrama en un espacio temperatura-volumen. Lo comento porque en algún momento vamos a analizar este tipo de diagramas también. Entonces, lo que nos va a interesar analizar del ciclo de Carnot es lo que definimos como el rendimiento. El rendimiento de una máquina térmica podríamos pensarlo como, bueno, la máquina absorbe cierto calor y lo que me interesa es transformar este calor que absorbe en trabajo, ¿sí? Entonces el rendimiento lo podríamos definir como la fracción que representa el trabajo neto que hace respecto del calor que absorbió. Lo que nos gustaría es que todo el calor absorbido se transformara en trabajo, y eso vamos a ver que no es posible. Dijimos además, en el ciclo completo realiza un trabajo, ¿sí? Y como el sistema retorna al mismo punto, el cambio de energía interna de todo el sistema es cero. La suma de todos los trabajos que realiza es igual a la suma de todos los calores con el signo menos el trabajo, es la suma de todos los calores. Y como en las etapas, vuelvo para atrás, las etapas 2 y 4 son adiabáticas, solo tengo calor involucrado en las etapas que van de 1 a 2 y de 3 a 4. ¿Qué es esto que dice acá? Entonces el rendimiento del ciclo de Carnot lo podría definir como esto. Calor 1 más el calor de la primera etapa más el calor de la tercera sobre el calor de la primera, y esta es la definición general del rendimiento, que es algo que nos va a interesar calcular. Lo que vamos a hacer ahora es analizar etapa por etapa para un caso concreto en que el sistema es un gas ideal. ¿Sí? En general podemos definir, como hicimos en los ejercicios anteriores, para cada estado, son estados de equilibrio, podemos definir todas las variables de equilibrio, las temperaturas, los volúmenes, las presiones. Fíjense que la etapa 1 es una expansión isotérmica y el sistema va del estado 1 al estado 2. Como es isotérmica, el cambio de temperatura es cero y además el cambio de energía interna es cero porque la presión interna en un gas ideal es cero. O sea que la primera etapa ocurre a energía interna constante para un gas ideal. Entonces lo que puedo hacer es, si la energía interna es constante, menos el trabajo va a ser igual al calor. Y el trabajo lo puedo calcular directamente porque es una expansión isotérmica de un gas ideal. Ya habíamos encontrado esta relación, que depende de la temperatura y del logaritmo del cociente de los volúmenes. Además, si quisiéramos calcular el aumento de entalpía, como es un gas ideal y ocurre a temperatura constante, también es cero, ¿sí? Es isoentálpico. Bueno, en la etapa 2 lo que tenemos es la expansión adiabática, que va desde el estado 2 al estado 3. La temperatura no es constante y el volumen tampoco es constante. Pero si es una etapa reversible, nosotros habíamos deducido las ecuaciones para una expansión adiabática reversible y aparecían las relaciones de Poisson, ¿se acuerdan? Que nos decían que la temperatura 1, la de este punto, por el volumen 2 a la gamma menos 1, tiene que ser igual a la temperatura del estado final, 2, por el volumen 3, que es el volumen del estado final de esta etapa, a la gamma menos 1. O también reordenando, podríamos escribir el cociente de las temperaturas como el cociente de los volúmenes a la gamma menos 1. Además, esta etapa es adiabática, entonces, por definición, el calor involucrado en la etapa es cero. Y el trabajo lo puedo calcular directamente si conozco el cambio de la energía interna. Que como es un gas ideal y cambia la temperatura, ese cambio en la energía interna lo puedo calcular como la capacidad calorífica, fíjense el número de moles por la capacidad calorífica molar, por el cambio de temperatura. Finalmente no, en la etapa 3, que corresponde a una compresión isotérmica, el análisis es análogo al de la etapa 1. Ahora va del estado 3 al 4. El trabajo en este caso es realizado contra el sistema, y como consecuencia de eso, como el sistema es isotérmico y el cambio de energía interna es cero, hay cierta energía que se libera en forma de calor hacia el entorno. De nuevo, el trabajo involucrado en este proceso lo puedo relacionar con el calor, con el signo cambiado, y como es la compresión isotérmica de un gas ideal, ya sabíamos encontrar esta expresión para el trabajo reversible. Nuevamente, como es a temperatura constante, el cambio de entalpía es cero. Bueno, finalmente en la etapa 4, que corresponde a la compresión adiabática, el análisis es análogo al de la etapa 2. Se siguen valiendo las relaciones de Poisson entre el estado final y el estado inicial. Fíjense que el estado inicial ahora es a la temperatura T2 y volumen 4, y el estado final es a la temperatura 1 y volumen 1. ¿Sí? Entonces por eso puedo escribir esta relación.
De nuevo, el trabajo está relacionado con el cambio de energía interna porque no hay calor, y lo puedo calcular como la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Entonces, si hago un balance del ciclo, como es un ciclo cerrado, todas las funciones de estado, el cambio en todas las funciones de estado es cero, en particular el cambio en la energía interna y el cambio en la entalpía son cero. Y el trabajo neto de todo el ciclo, menos el trabajo neto, es la suma de los calores, como habíamos escrito antes. Y ya habíamos encontrado recién una expresión para los calores de las etapas 3 y 4, que son aquellas en las únicas que hay calor involucrado, y estaban relacionados con el calor intercambiado en una expansión o compresión isotérmica. Y tenemos esta relación. ¿Sí? Pero además encontramos una relación entre las temperaturas y los volúmenes. Si vuelven para atrás, van a ver que escribimos esta relación. El cociente T1 a T2 lo puedo vincular con el volumen 3 y volumen 2, pero también con el volumen 4 y volumen 1. ¿Sí? Y si uso esta parte final de la igualdad, entonces lo que puedo hacer es vincular el cociente de los volúmenes. Fíjense que el volumen 3 sobre el 2 a la gama menos 1 es el 4 sobre el 1 a la gama menos 1. O sea que estos dos cocientes tienen que ser iguales. Y si los reordenamos, B1 sobre B2 termina siendo B4 sobre B3. ¿Sí? Entonces, en la expresión del trabajo neto, podría reemplazar el volumen, el cociente B4 sobre B3, en términos de B1 y B2. ¿Sí? Fíjense que tendría que poner de la expresión anterior, esta que tengo B4 sobre B3, poder escribirlo en términos de el volumen 1 sobre el volumen 2, que es lo que hice acá. ¿Sí? Como en el primer término tengo B2 sobre B1, lo que puedo hacer es cambiar el signo, invertir el logaritmo y cambiar el signo acá adelante. Y ahora lo que podemos hacer también es sacar factor común el primer término. Como tengo el logaritmo de B2 sobre B1 en ambos, tengo NR en ambos, lo único que me queda diferente son las temperaturas. Lo que voy a hacer es sacar factor común este término con T1, porque es el calor involucrado en el proceso 1. Entonces, si hago eso, me queda NRT1 logaritmo de B2 sobre B1, y va a ser factor común de 1 y del cociente entre T2 y T1. ¿Sí? O sea que el calor, el trabajo neto está relacionado con el calor de la etapa 1 y con este factor. Como habíamos definido el rendimiento como el trabajo neto, sabemos que este trabajo neto para el ciclo como lo recorrimos es negativo, entonces por eso usamos el valor absoluto. Podemos reemplazar el trabajo por esta expresión y finalmente nos queda que el rendimiento del ciclo de Carnot es 1 menos T2 sobre T1. Fíjense que este rendimiento depende exclusivamente de las temperaturas de la fuente fría y de la fuente caliente. No depende ni de la cantidad de sistema ni de qué tipo de sustancia se usó. Nosotros lo dedujimos para un gas ideal, pero va a ser independiente de la sustancia que se usa. Entonces, Sadi Carnot, ¿sí?, fue quien dedujo esta expresión para el ciclo de Carnot y encontró cuál era el rendimiento de este ciclo. Y estableció lo que se conoce como teorema de Carnot, que dice que el rendimiento de una máquina de Carnot es máximo e independiente de su tamaño y su naturaleza. ¿Sí? Eso lo vimos, solo depende de las temperaturas. Además, si funciona de manera reversible, el ciclo es el más eficiente de todos los ciclos, de todos los sistemas que pueden trabajar reversiblemente entre esas dos temperaturas. En concreto, el teorema de Carnot dice que no existe una máquina que opere entre dos fuentes térmicas, T1 y T2, que tenga un rendimiento superior a la del ciclo de Carnot. ¿Sí? Como vamos a ver, este enunciado del teorema de Carnot se puede relacionar con lo que después vamos a enunciar como segundo principio de la termodinámica. El segundo principio, como el primero, se puede enunciar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, hay un enunciado que se conoce como el enunciado de Kelvin-Planck y que dice que no existe una máquina térmica que, funcionando en contacto con una única fuente térmica, tenga como único efecto convertir calor en trabajo. O sea, lo que nos estaría diciendo es que no existe una máquina que pueda tener un rendimiento del 100%, ¿sí?, si lo pensamos como analizábamos recién el ciclo de Carnot. Hay un enunciado equivalente, que es el enunciado de Clausius, y que dice que no existe una máquina térmica que, funcionando de manera cíclica entre dos fuentes térmicas a distinta temperatura, tenga como único efecto transferir calor desde una fuente de menor temperatura a otra de mayor temperatura. ¿Sí?
Estos enunciados decimos son equivalentes porque si aceptamos que uno es válido, entonces el otro se puede deducir como válido, ¿sí? Pero no existe una demostración de esto, así como el principio de conservación de la energía es un principio, un postulado, este también es un postulado, no hay una forma de deducirlo a partir de otras leyes. Entonces, si analizamos lo que nos dicen el enunciado de Kelvin y el enunciado de Clausius, lo que diría el primero es que es imposible convertir todo el calor que la máquina toma de la fuente caliente en trabajo, ¿sí? O sea, es imposible que la máquina no ceda parte de ese calor a una fuente fría, disminuyendo su rendimiento, ¿no? O sea que esto, que tenga un calor 2, es imposible, según el enunciado de Kelvin Planck. Y lo que nos dice el enunciado de Clausius es que yo no puedo lograr transferir calor de la fuente caliente, de la fuente fría, perdón, a la fuente caliente si no le pongo trabajo, ¿sí? Si no hay algo que hace trabajo sobre el sistema, esta transferencia de calor es imposible. Que fíjense que es lo que ocurre, por ejemplo, en una heladera, ¿no? Lo que hace una heladera es transferir calor del interior, que está más frío que el ambiente, al ambiente. Para eso, obviamente, hace trabajo el motor de la heladera. Si no, según el enunciado de Clausius, eso sería imposible. Bueno, acá les pegué un recorte de algo que dice el libro de Levin que me parece instructivo sobre el rendimiento de las máquinas térmicas, y lo que podemos hacer es seguir un poquito más. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, No. listo. Si no hablan, seguimos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ciclo de Carnot se puede escribir de manera análoga en un diagrama temperatura-volumen? Bueno, sería esta representación que tenemos acá. En la primera etapa, que es isotérmica, se introduce cierto calor al sistema, es un calor reversible, todo el ciclo es reversible. Y en la tercera etapa, el calor sale del sistema, ¿sí? Como hicimos recién, si analizamos el rendimiento del ciclo, observamos que el rendimiento depende solo de las temperaturas de las fuentes, y por la definición del rendimiento lo podemos escribir de nuevo en términos de los calores involucrados. Ahora, si nos quedamos con esta última igualdad, ¿sí? Resulta que menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1 tiene que ser igual al calor reversible de la etapa 3 sobre el calor reversible de la etapa 2, de la etapa 1, perdón. Reordenando esta expresión se puede llegar a esta, ¿sí? No vamos a hacer las deducciones de todas estas cosas, pero ustedes van a tener tiempo de hacerlas y estaría bien que vean y analicen, hagan en papel todas las deducciones y se convenzan de que esto conduce a esto, por ejemplo. Y así para todas las demás. O sea que fíjense que lo que podríamos escribir para este ciclo es que la suma de los calores sobre las temperaturas es igual a 0. Podríamos escribirlo de manera general como algo así. Y para un ciclo infinitesimal, o sea, muy chiquito, en que los cambios de volumen y de temperatura son, perdón, de volumen son muy chiquitos, el diferencial del calor reversible de la etapa 1-2 sobre la temperatura del entorno con la que está en contacto, más la de la otra etapa que intercambia calor sobre la temperatura del entorno con el que está en contacto, tiene que ser igual a 0. Esto, fíjense que es una relación que sale del análisis del ciclo de Carnot, que es un ciclo reversible, y lo que vamos a hacer ahora, lo que pretendemos hacer, es mostrar que esta relación se cumple para cualquier ciclo reversible, ¿sí? Entonces, dado un ciclo cualquiera, por ejemplo en un diagrama presión-volumen, como el que tenemos acá, fíjense, el ciclo que estamos considerando es este, que aparece acá en línea gris, ¿sí? Lo que vamos a hacer para deducir que esa relación se sigue cumpliendo para cualquier ciclo es pensar que a este ciclo lo podemos descomponer en un montón de ciclos de Carnot. Fíjense, si por ejemplo construyo un montón de ciclitos, como construyo una matriz que está formada por un montón de ciclos, esta que tiene el trazo negro grueso, ¿sí? Esa es la suma de un montón de ciclitos de Carnot que podrían ser estos que están marcados, ¿sí? Fíjense que recorrer todos los ciclos de Carnot, ¿sí? Si yo hago el análisis sobre todos los ciclos de Carnot cerrados, por ejemplo, pensemos en este que estoy recorriendo acá y este que estoy recorriendo acá, si yo recorro estos dos y sumo estos dos, fíjense que el efecto neto es como recorrer el contorno de esos dos ciclos, porque lo que pasa en esta etapa,
la etapa que es común a los dos ciclos, se compensa cuando yo analizo el ciclo de la izquierda, que lo recorre en este sentido, y el ciclo de la derecha, que lo recorre en el sentido contrario. O sea que el efecto de juntar estos dos ciclos es que el sumar estos dos ciclos es como tener solamente el contorno de los ciclos, porque lo que ocurre en la interfase común de los dos ciclos se anula. Entonces lo que yo podría hacer es, esta curva negra representa un montón de ciclos que uso para aproximar el ciclo arbitrario que estoy considerando. ¿Sí? Obviamente, cuanto más chiquitos sean los ciclos de Carnot, más se va a parecer mi curva negra a la curva que estoy interesado en representar, que es esta curva gris, que no tiene una forma concreta. Entonces, lo que vamos a hacer es, como en este espacio puedo escribir un montón de isotérmicas, de curvas de isotermas y de curvas adiabáticas, podemos descomponer un ciclo arbitrario cualquiera en un montón de ciclos de Carnot. Lo mismo podríamos hacer en un diagrama temperatura-volumen. ¿Sí? Si este óvalo que está acá es el ciclo arbitrario, lo que podríamos decir es, bueno, yo puedo pensar este ciclo arbitrario como un montón de ciclitos de Carnot. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá en el ciclo de Carnot es isotérmico, adiabático, isotérmico? ¿Sí? Entonces esto sería, esta tajada del ciclo general sería un ciclo de Carnot. Podría pensar el ciclo completo como la sumatoria de muchos ciclos de Carnot. ¿Sí? Como dice acá, de K ciclos de Carnot. Y en cada uno de ellos yo sé que, como son ciclos de Carnot reversibles, sé que el calor que entra y el calor que salen del ciclo están relacionados con las temperaturas en este punto y en este punto. ¿Sí? En concreto, sigue cumpliéndose esto para cada uno de esos ciclitos. Entonces, lo que puedo hacer es, si ahora el ancho de esos ciclos es diferencial, como nos pasaba en el diagrama anterior, cuando el ancho de estos ciclos es muy chiquitito, la curva queda bien representada por la sumatoria de todos esos ciclos. Y para cada uno de ellos dijimos que se cumple esta relación. Entonces, si estoy involucrado, los calores involucrados son muy pequeños, vamos a escribir un cambio de calor muy pequeño, usamos esta letra delta. Para cada uno de los ciclos que estoy considerando, de los ciclos chiquitos, voy a poder escribir esta relación. Y dijimos, al ciclo grande arbitrario lo voy a poder pensar como una sumatoria de ciclos de ancho diferencial. Entonces, en el ciclo completo, si sumo todos estos y son diferenciales, la consecuencia de sumar eso es realizar una integral. La integral a lo largo de todo el ciclo arbitrario es que del calor reversible sobre la temperatura termina siendo cero. ¿Sí? Lo que hicimos es probar de una manera un poco cualitativa, digamos, pero en análisis matemático lo pueden hacer formalmente, que lo que se cumple para un ciclo de Carnot se cumple también para cualquier ciclo arbitrario. ¿Sí? Entonces, fíjense que para cualquier ciclo cerrado se encuentra que la integral del diferencial de calor reversible sobre la temperatura es cero. Si pasa esto, quiere decir que lo que está acá adentro, lo que estoy integrando, es el diferencial de una función de estado. ¿Sí? De una función cuyo resultado no depende de la trayectoria, sino del estado inicial y del estado final. Eso es para nosotros una función de estado. Entonces, lo que vamos a hacer es definir esto como el diferencial de una función de estado que llamamos entropía. ¿Sí? Definimos de esta manera el diferencial de entropía como el diferencial del calor reversible sobre la temperatura, de manera que esto integrado a lo largo de un ciclo me va a dar cero, como dedujimos a partir del análisis del ciclo de Carnot. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, seguimos. Lo que vamos a hacer ahora, asumiendo esas relaciones como válidas, es analizar qué pasa cuando una de las etapas es irreversible, porque todo lo que vimos recién era para etapas reversibles. Entonces, supongamos que tengo un ciclo que es parecido al de Carnot, pero que la primera etapa de este ciclo es irreversible. ¿Sí? El calor 1,2 es un calor intercambiado de manera irreversible, isotérmico, pero de manera irreversible. Entonces podemos escribir el rendimiento de este ciclo, de nuevo, como el calor neto, que lo puedo escribir de esta manera, sobre el calor de la fuente caliente. Y sabíamos que para el ciclo reversible, en el que la etapa 1,2 es reversible y la escribimos de esta manera,
El rendimiento lo puedo escribir también en términos de los calores, pero estaba relacionado con las temperaturas de la fuente fría y caliente. Además, como podemos usar como válido el teorema de Carnot, que dice que el rendimiento de la máquina de Carnot es mayor que cualquier otra, o sea que del ciclo, el rendimiento de la máquina que funciona de manera reversible es mayor que el de la máquina que funciona con alguna de sus etapas irreversible, podemos escribir esta desigualdad, fíjense. El rendimiento de la máquina irreversible es menor o igual que el de la máquina reversible. Y al de la máquina reversible lo escribo en términos de las temperaturas. ¿Sí? Reordenando esta expresión, van a ver, ustedes háganlo, encuentran que el calor reversible de la etapa 3,4 sobre T2 más el calor este de la etapa irreversible 1 sobre T1 es menor o igual que 0. ¿Sí? Esta relación que tenemos acá. Ahora, si recordamos que para el ciclo de Carnot este calor reversible 3,4 sobre T2 lo podía escribir en términos del calor reversible de la etapa 1 sobre T1, ¿sí? Esta relación que tenemos acá, que sale del ciclo de Carnot. Entonces, en la desigualdad voy a poder reemplazar este cociente por este, ¿sí? Como hicimos en este caso. Y como acá tengo un signo negativo, lo que voy a hacer es dar vuelta a la desigualdad para que me quede que el calor reversible 1,2 sobre T1 menos el calor irreversible de la misma etapa sobre T1 tiene que ser mayor o igual que 0. Esta desigualdad se conoce como desigualdad de Clausius. Ahora, podríamos hacer lo mismo para un ciclo infinitesimal y escribir eso, estos calores involucrados van a ser calores muy chiquitos, diferenciales de calor. ¿Sí? Pero habíamos escrito que el calor reversible sobre la temperatura me permitía definir el diferencial de entropía. ¿Sí? De hecho, fue la definición de entropía que usamos. Entonces, a este diferencial de calor reversible 1,2 sobre T1 lo puedo reemplazar como el diferencial de entropía para el cambio 1,2. ¿Sí? Lo cual nos permite escribir una relación bien general para la entropía de cualquier proceso, que dice que el diferencial de entropía va a ser mayor o igual que el calor sobre la temperatura. La igualdad se va a cumplir cuando ese calor involucrado sea reversible. ¿Sí? Bueno, podemos hablar un poquito del entorno para definir el cambio de entropía del entorno. ¿Sí? Podemos decir que el entorno o la fuente térmica o el baño térmico, a veces se le llama también, con la que está en contacto el sistema, básicamente lo que nos interesa es que está caracterizado por su temperatura. Y los cambios que influyen sobre los cambios del sistema no tienen influencia sobre el entorno. Muchas veces decimos el entorno es tan grande que cualquier proceso ocurre para el entorno de manera reversible. Entonces, si el proceso es reversible y hay acoplamiento térmico, la temperatura del sistema y la del entorno o fuente son iguales. Pero si el proceso es irreversible, la temperatura del sistema no está definida durante la transformación, esto lo dijimos algunas veces. Si no hay equilibrio térmico, no puedo definir la temperatura del sistema, pero sí va a estar definida la temperatura del entorno con la que el sistema esté en contacto. De nuevo, el entorno no logra diferenciar si el calor que intercambia el sistema proviene de un proceso reversible o de un proceso irreversible. Entonces podemos definir el cambio de entropía del entorno siempre como si el proceso para el entorno fuera reversible, a partir del diferencial de calor sobre la temperatura, donde, bueno, esta T es la temperatura del entorno. Y vamos a escribir diferencial de ese sub E, que va a ser para nosotros el entorno. Entonces analicemos ahora qué pasa con la entropía del universo. Si pensamos ahora en qué le pasó a la entropía del entorno cuando fue de los estados 1 a 2, ¿sí? Dijimos que la entropía del entorno es siempre el calor involucrado para el entorno, que es menos el calor del sistema. Fíjense que acá aparece un menos porque este calor para mí es del sistema y va a ser menos el del entorno. Pero además para el sistema podíamos escribir que el cambio de entropía del sistema era el calor reversible. Fíjense que ahora acá distingo el calor reversible porque es la definición de entropía del sistema. Necesito que el proceso sea reversible para usar esta definición. Para el entorno no, siempre lo puedo calcular como menos el calor del sistema sobre la temperatura. Y podemos sumar el diferencial de entropía del sistema y el diferencial de entropía del entorno para construir el diferencial de entropía del universo.
Si sumamos estas dos relaciones, ¿sí? Estas dos que tenemos acá, y usamos la desigualdad de Clausius, podemos ver que esto siempre nos va a dar mayor o igual que 0. O sea, lo que nos dice este resultado es que, de acuerdo con la expresión anterior, se cumple que la entropía del universo se mantiene constante en un proceso reversible, o sea, se cumple la igualdad, o se incrementa en un proceso irreversible. Y podemos escribir que el diferencial de la entropía del universo es mayor o igual que 0. Que es otro resultado análogo a los anteriores que se puede deducir de los anteriores y es otra forma de enunciar el segundo principio de la termodinámica. La entropía del universo siempre aumenta. Bueno, en relación a este, pueden resolver usando estas definiciones y usando la desigualdad de Clausius el problema 1 del seminario.